Bienvenidos y bienvenidas a 9 de cada 10. ¿Por qué los desastres prefieren a Chile? Un podcast del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres CITRIT de la Universidad de Chile, con Daniela Sventevich y Natalia Silva. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de 9 de cada 10, porque los desastres preferían Chile, un podcast dedicado exclusivamente para hablar, compartir y entregar información sobre la prevención de riesgo de desastres. Soy Daniela Sventevich y me acompaña Natalia Silva. ¿Cómo estás, Natalia? Hola Daniela, mucho gusto, muy bien, muchas gracias, bien contenta de poder compartir este espacio juntas también y de poder compartir con quienes nos están escuchando distintos temas que son de suma relevancia para nuestro país. Sí, yo también estoy muy entusiasmada con esta nueva aventura CITRIT y también súper contenta de poder compartirla con nuestros escuchas. Tenemos un tema bien interesante hoy día, Natalia. Tenemos el tema de la nueva ley, entre comillas, porque ya lleva 2 años, sobre el Sistema Nacional de Respuesta. Se me fue, perdón. Prevención y respuesta ante desastres. ¿Sí? Qué mal, siendo yo abogada debería yo saber esas cosas, ¿verdad? Es que es un nombre largo, así es que un es nombre fácil. largo, sí, es un nombre largo, pero es la nueva ley, ¿ya? Bueno, tal vez te podrías acordar tú, Nati, ¿cómo fue que empezó la creación de esta ley? Haciendo un poco de memoria, sí, la verdad que esto parte un poco también gatillado por el terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010, que ya se empieza un poco a cuestionar si este sistema nacional de protección civil que teníamos en ese entonces estaba dando abasto para poder hacerse cargo y enfrentar estas situaciones de este nivel, de tal nivel de magnitud, de envergadura. Claro. Y se instala en el 2011 este proyecto que en ese minuto no planteaba la creación de un servicio propiamente tal, sino que de una agencia, que es otra figura. Y bueno, pasaron 11 años entre que ingresaron distintas indicaciones sustitutivas, acorde a los distintos también focos que pusieron cada uno de los periodos de administración de gobierno, para que finalmente el 7 de agosto del 2021 la ley 21.364 se promulgara. Que la tienes clara la fecha, me impresiona, es como nació sí, la ley. Sí, es una fecha bien importante. Muchos funcionarios de la antigua ONEMI estaban, y no solo de esa institución, sino que también del antiguo sistema, esperaban esta ley, hubo muchas expectativas. Y también podemos hablar quizás un poco de eso, también cómo esas expectativas fueron o han estado marcando quizás algunos sentimientos asociados o esperanzas a esta ley, y ya se le están empezando a exigir algunas cosas, y también eso es importante de analizar. Qué bonito lo que dices, las esperanzas que da una nueva ley, ¿verdad? Porque uno piensa que las normas son algo tan formal, pero se generan muchas expectativas y, como tú dices, muchas emociones. Y efectivamente la tramitación fue muy larga. Todos los que la estábamos siguiendo seguimos esa larga teleserie que era como verdades ocultas por 10. No terminaba nunca su tramitación. ¿Y te acuerdas el 2015 que pasaron tantas cosas y todos pensábamos, bueno, un volcán, un nuevo sismo, un nuevo tsunami, incendio, saldrá la ley? Y la ley no salía. Fue frustrante en ese momento. Y claro, hablar de expectativas sí es interesante. Yo creo que había como una idea, ¿no?, de que con una nueva ley todo mágicamente iba a ser mejor y que automáticamente nada de lo que pasaba antes iba a pasar. A veces puede ser un poco fantasioso y tal vez hasta injusto esperar eso de una ley. ¿Qué crees tú? Así mismo, comparto efectivamente lo que dice Dani. Se le exige mucho a una ley, a esta como también a otras leyes que también entran en vigencia, y muchas veces no nos detenemos, o también quienes formulan y quienes acompañan estos procesos tampoco nos detenemos a pensar bien si tenemos las capacidades internas para hacernos cargo de los requisitos legales que establece ese nuevo marco. O muchas veces, que también creo que fue en parte lo que podemos estar también viendo como reflejo de esta ley,
como pasó tanto tiempo, tantos años, de alguna manera creo que ONEMI y la Subsecretaría del Interior hicieron un ejercicio de venir a legitimar lo que ya se venía haciendo. Justamente, sí, eso es súper importante decirlo a nivel orgánico. La ley legitima y le da fuerza obligatoria, porque también recordemos que el antiguo decreto 156, para los que nos están escuchando, el del Plan de Protección Civil, hablaba de manera indicativa y creaba toda esta estructura, ¿verdad?, de los comités a distintos niveles territoriales, pero todo era muy indicativo y muy centrado en protección civil. También desde que se presentó la ley, cambiamos de marco internacional, pasamos del marco de acción de Jehová al de Sendai, entonces pasaron hartas cosas y sí, hubo una legitimación de lo que ya había, que por una parte fue tal vez una expectativa frustrada, tal vez queríamos muchas cosas, pero al mismo tiempo también fue un alivio, porque ¿te acuerdas que antes de que saliera promulgada teníamos mucha preocupación de si el trabajo que hacía la plataforma se iba a mantener, si los avances de los comités regionales se iban a mantener, qué iba a pasar con el sistema de alerta temprana? ¿Te acuerdas? También había una angustia con eso. Y también hay un tema que se conversa poco, que lo estábamos hablando aquí con Nati antes de empezar a conversar con ustedes, y es también todo el cambio que implica para los funcionarios de ONEMI pasar a ser Senapred, y todo un tema gremial que los pone a ellos en primera fila de respuesta, lo cual tiene altos sacrificios personales, pero también fija un poco la pauta para los otros funcionarios de otros servicios que tienen que trabajar ahora con Senapred de la respuesta. Yo, compartiendo una anécdota, me acuerdo de si la escuchas, vas a saber quién eres, que me llamó mucho la atención que en una situación de emergencia una funcionaria, no voy a decir nombre, no voy a decir institución, me decía: yo no entiendo esto de las horas extras, porque yo no firmé un contrato, yo le juré a la bandera y yo me tengo que quedar las horas que me tenga que quedar para sacar lo que tengo que sacar. Estaba haciendo un trabajo muy sensible de primera línea, y ese a veces es el nivel de entrega que hay, que a veces se recibe con mucha ingratitud por parte de la opinión pública, porque hay mucha queja, lo cual es normal, las personas están súper angustiadas en la primera reacción. Pero ahora que ya han pasado un poquito más los días de la emergencia de las inundaciones, podemos pensar también en eso, ¿no?, en los sacrificios personales, en lo que implica esto para los funcionarios de ONEMI, ahora Senapred. ¿Tú tienes alguna experiencia al respecto? Totalmente, Dani, es un punto que en verdad se invisibiliza. Yo creo que es súper importante hablar desde la cara humana, más allá desde esto legal y de las atribuciones y del deber. Justamente también el que pasa, el sentir y esos niveles de compromiso y de responsabilidad de muchos funcionarios, no solo de Senapred, sino que de varios servicios a nivel central, a nivel regional, incluso a nivel municipal, y también incluso muchas organizaciones que son voluntarias. Sí, recuerdo un caso también que fue muy mediático. Por primera vez en la historia ONEMI se iba a paro, no sé si te acuerdas, paro nacional. Ay, sí, me acuerdo, sí. Me acuerdo, y había muchos memes, ¿no?, que iba a pasar ahora. Sí, fue un periodo muy complejo, porque efectivamente internamente había una cierta molestia generalizada en todos los funcionarios de ONEMI de todo el país respecto de cómo se iban a asumir ciertas responsabilidades nuevas con el mismo recurso humano y con el mismo presupuesto. Por lo tanto, el decreto Fuerza Ley no dio respuesta total, digamos, o no satisfizo todas las necesidades que también los mismos funcionarios pedían. Por lo tanto, ahí se abrió la esperanza de ir a, comillas, negociar año a año a través de la ley de presupuesto ciertos recursos. Por lo tanto, ahí también se genera una cierta desazón, hay una preocupación también de estos mismos funcionarios, y algo bien interesante también. La ONEMI, ante este paro nacional, tuvo que también hacer un ejercicio que muchas veces se exige en distintas instituciones que prestan servicios o que manejan infraestructura o servicios esenciales, que tiene que ver con la definición de cuál es su plan de continuidad. Porque justamente el dichoso plan de continuidad, sí, súper importante, y dentro de ONEMI todos cuestionaban en el fondo qué se puede dejar de hacer, también resguardando el derecho legítimo de las personas a parar, digamos. Entonces, ¿qué no podía parar? Y ahí efectivamente una definición también desde el equipo directivo de obviamente privilegiar los centros de alerta temprana, todo el monitoreo 24/7 que se hacía, y otras labores de apoyo a esas funciones que tenían que ver
ver con temas quizás más logísticos o también en que no se frenaran ciertos procesos de entrega de bienes o servicios producto de algún evento que ya estaba en atención. Entonces, claro. Efectivamente es bien importante también, recuerdo otro caso muy, muy dramático, el 2015, los aluviones, no solo para los funcionarios de ONEMI, sino que para muchos servicios públicos y otras instituciones, ellos fueron muy afectados. Claro, que es otra cosa que no se conversa, ¿no? Que el funcionario que reacciona está también damnificado. Tal cual. Sí, es cierto eso. Y en esos casos, ¿qué situaciones tú recuerdas? Sería no trabajar igual, me imagino. Claro, y se tienen que habilitar rápidamente lugares para que puedan, obviamente, trabajar, también permitir, ciertamente, también que puedan tomar contacto, obviamente, con sus familiares, saber, chequear que las condiciones estén bien para que también puedan ellos rendir con cierta tranquilidad, porque evidentemente es difícil poder atender cuando es como que uno se desdoblara, exactamente. Claro. Uno tiene una preocupación sin saber si tu familia está bien, o muchas veces incluso puedes tener personas que fallecen cercanos, como pasó con COVID también. El COVID fue otra situación muy fuerte, muy exigente. Exacto. A todos nos puso ahí un poco también en tensión de cómo tratar de seguir un poco en esta normalidad cuando no era normal lo que estábamos viviendo. Era un contexto súper que nos golpeó en todo, desde lo más individual, lo doméstico, hasta... Sí, a veces a mí me da la impresión de que se ha olvidado muy rápido el tema de la pandemia, tal vez una reacción normal, ¿no? Lo pasamos mal y queremos seguir adelante, pero creo que es importante también celebrar el que estamos vivos. Pudimos no haberlo estado y hemos sobrevivido, y eso es para mí por lo menos una fuente de alegría, de saber que la mayoría de las personas que conozco están bien, aquellas personas que se enfermaron se pudieron recuperar, y bueno, las personas que ya no están con nosotros, tratar de recordarlos con el mayor cariño posible y estar lo mejor posible uno. Yo creo que muchas de esas personas les gustaría que uno también estuviera bien. Oye, y hablando justamente de cosas bonitas, a mí en lo personal de esta ley, la ley también tiene cosas bonitas, ¿ya? O será un comentario muy de abogada, pero me gustan mucho los principios de esta nueva ley. Creo que orientan mucho el funcionamiento no solamente del sistema que la ley crea, sino de todos los organismos que participan en el sistema de reducción de riesgo de desastres y respuesta ante emergencias. ¿Tú tienes algún principio favorito de los que tenga la ley? Ya, es una pregunta, a mí me encanta también, me encanta en los espacios de docencia que ambas hacemos también. Yo creo que siempre lo reforzamos. Hay una apuesta que a mí me pareció súper desafiante e importante en esta ley, que es sacar a la prevención como una de las fases de este ciclo, cuando se conceptualiza el ciclo de gestión. Los que nos están escuchando a lo mejor recordarán que antiguamente era prevención, mitigación, alerta, respuesta y reconstrucción o recuperación en las dos fases, digamos. Y ahora la prevención se saca y partimos con un ciclo de mitigación, preparación, alerta, respuesta, recuperación, pero se saca porque se eleva a un principio rector. Claro. Lo que quiere decir que es una tremenda oportunidad y responsabilidad no olvidar eso. Efectivamente, uno tiene la responsabilidad desde la escala más individual hasta a nivel de Estado, de incluso cuando yo estoy respondiendo, estoy recuperando ante un desastre o post-desastre, puedo prevenir. Sí. Para que efectivamente no tenga nuevos riesgos o mitigue riesgos que están existentes, obviamente. Y la idea justamente es eso, es atender, no reproducir más riesgos, poder trabajar en esta reducción de vulnerabilidad, en esta reducción de exposición. Y eso es una tremenda oportunidad y un llamado de manera a todos los actores del sistema. En el fondo, cómo pensamos en que desde que diseñamos una obra, un proyecto, una infraestructura, etcétera, tengamos presente este principio de prevención y podamos incorporar lo que se denomina un poco este enfoque de reducción de riesgos de desastres. Sí, súper de acuerdo contigo. A mí me hace gracia porque siempre que hablamos siempre estamos de acuerdo. Es que me hace mucha gracia. Y es cierto, yo estoy también de acuerdo contigo. Y un asunto que me llamaba a mí la atención también en mis clases, les pregunto a mis estudiantes al final de cada clase qué han aprendido de nuevo, y ellos me decían que no se habían dado cuenta que también eran parte del sistema.
siempre pensaban que era algo de instituciones, de organismos específicos, pero a medida que empezaron a ver los contenidos de la ley y empezamos a conversar este tema, se dijeron, oye, sí, también soy parte de un sistema y no me había dado cuenta. Eso fue muy, muy curioso. Y claro, uno siempre puede ser prudente, porque al final en derecho sobre todo hablamos de estos grandes principios, precaución, prevención, pero al final es ser prudente, que tengas cuidado. Lo que te decía tu abuelita, prevenir es mejor que lamentar. Juan Segura vivió muchos años, ser prudente, es cierto. También hay otra cosa que me gusta mucho de esta ley, que es que habla directamente de los factores subyacentes del riesgo y pone ya en la legislación esta palabra técnica, que es tan importante para Chile, ¿no? Con nuestros problemas de ordenamiento territorial, de degradación ambiental, de gobernanza. ¿Tú sabes o tienes alguna anécdota que contarnos sobre cómo fue que se incluyó este término en la ley? Porque no estaba en el proyecto original. Sí, ahí tenemos, hay varios autores, uno de ellos también es de acá, de miembro de CITRIT, miembro fundadora de CITRIT, Carmen Paz Castro. Y la profesora Carmen Paz, sí. Así que un abrazo para ella grande. Un abrazo. Y yo también tuve la oportunidad en el año 2016 de empezar a desarrollar una metodología que identificara y caracterizara los factores subyacentes, sobre todo a nivel local. Hyogo ya lo venía mencionando, el tema de hacerse cargo de reducir estos factores subyacentes, pero efectivamente se entendía poco qué es un factor subyacente. Y aquí también, para quienes nos están escuchando, yo siempre me gusta dar un ejemplo súper concreto. Cuando uno está presentando algún síntoma, alguna dolencia, y uno acude a algún especialista de salud, es muy probable que este médico o médica te pregunte algunas referencias más desde tu biografía, más desde tu mamá hipertensa, papá hipertenso, diabético, etcétera, y lo que está tratando de hacer es pesquisar si en ti hay algún factor que pueda precondicionar una cierta enfermedad. Una condición de base, por así decirlo. Exacto. Si es que hay esta condición de base efectivamente que pueda hacer que estos síntomas que tú estás sintiendo en verdad estén reflejando alguna enfermedad. Y eso de alguna manera también son estos factores subyacentes, son estas condiciones de base que pueden hacer que una situación de riesgo finalmente se exacerbe y termine siendo un desastre. Claro. Eso es algo muy importante también que Daniela y yo siempre lo recalcamos también en nuestros mensajes a través de CITRIT también. No todo riesgo tiene que ser un desastre. Y claro. ahí hay una tremenda oportunidad de gestionar ese riesgo, de reducirlo y ir cambiando el foco a la gestión de desastre, a la gestión de la respuesta. Claro. Y al final yo interpreto la ley con uno de sus objetivos es que ojalá solamente tengamos emergencias, no desastres, y que nuestras herramientas o capacidades intrínsecas o locales puedan lidiar con esa situación y no que nos veamos sobrepasados o desbordados, porque situaciones de peligro siempre van a haber. O sea, esta fantasía de la seguridad absoluta no va a pasar, pero ojalá que cuando nos pase algo malo podamos enfrentarlo con nuestros propios medios y no caigamos en un desastre o una catástrofe. Exactamente, Dani. Bueno, estamos en el tiempo. Vamos a empezar a despedirnos y a terminar en nuestro primer podcast del día de hoy. Podcast. Me pongo nerviosa, esta es una situación intensa. Bueno, pero nada, pues muchas gracias, Nati, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos encontraremos en una segunda oportunidad en un nuevo podcast de 9 de cada 10, ¿por qué los desastres prefieren Chile? 9 de cada 10, ¿por qué los desastres prefieren a Chile? Un podcast del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres CITRIT de la Universidad de Chile, con Daniela Sventevich y Natalia Silva.